Ezequiel capítulo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se contaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había los 4 caras de águila. Así eran sus caras. Y tenían su ala extendida por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Y el aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. No se movían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojo alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba.
El libro profético de Ezequiel es un libro difícil de interpretar. Caracterizan al libro de Ezequiel las visiones, los actos simbólicos, los actos proféticos. Sus profecías son misteriosas, extrañas, fuera de serie. Por ejemplo, los antiguos rabíes no permitían que menores de 30 años leyeran algunos pasajes de Ezequiel. El nombre del profeta llamado Ezequiel, en cuanto a su nombre, significa Dios es fuerte, Dios fortalece, o a quien Dios ayudará. Y su nombre realmente fue muy apropiado porque él tuvo que profetizar a hombres de duro corazón. Realmente necesitó que Dios lo fortaleciera mucho, ya que, por ejemplo, fue deportado de Israel a Babilonia. Cuando Ezequiel en su juventud se preparaba para el sacerdocio, él se halló entre los judíos que Nabucodonosor se llevó cautivo a Babilonia tras tomar Jerusalén. Yo no sé si alguna vez te has imaginado cómo fue la deportación. La deportación fue uno de los sucesos más tristes, más trágicos, porque ellos fueron llevados como esclavos, encadenados, llevando la madera, el oro, la plata, y muchos murieron en el trayecto. Entonces Ezequiel realmente necesitó ser fortalecido por Dios. Por ejemplo, porque su esposa murió repentinamente el mismo día que Nabucodonosor tomó a Jerusalén. Y más encima Dios le prohibió el luto al profeta. En Ezequiel 24, versos 15 al 18 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Dice Ezequiel 24, del verso 15 al 18. Muchas de sus profecías él las tuvo que entregar al pueblo de manera dramática. Y algunos iban acompañados de severos padecimientos personales y amargos dolores. Por ejemplo, él debió estar mudo durante un largo periodo. En Ezequiel 3:26 dice: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Él debía, por ejemplo, acostarse de un mismo lado durante más de un año. Debía acostarse al lado derecho y luego al lado izquierdo. Y además tuvo que usar comida inmunda. Y sin duda Ezequiel necesitó de la fortaleza de Dios. Y sin duda alguna, el profeta Ezequiel logró cumplir su ministerio tan difícil solamente porque Dios lo fortaleció. Por eso entendemos que cada cristiano es un Ezequiel. Cada cristiano va a poder cumplir con su ministerio, por más difícil, por más trágico que sea, solamente porque Dios lo fortalece. Si Ezequiel hubiera tenido el Nuevo Testamento, yo creo que su verso favorito hubiera sido Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él era de Jerusalén, del reino del sur. Ministró por allá entre el 593 al 571 a.C. Es decir, vivió unos 600 años antes de Cristo. Y el lugar de su ministerio fue allá en Babilonia. En cuanto al tema del libro de Ezequiel, es la destrucción de Jerusalén al apartarse la gloria de Jehová y la restauración al volver la gloria de Dios. Él, como profeta, él promovió el arrepentimiento y la fe mediante la advertencia de juicio inminente de parte de Dios a Jerusalén y a las naciones. Y él también estimuló la esperanza y la confianza en la restauración final para Israel. En el libro de Ezequiel hay alrededor de 32 referencias que hay en Apocalipsis que tienen que ver con el fin. En su visión inaugural, él hace hincapié en la transparencia, movilidad, omnipresencia de Dios. Insiste en que Dios es infinito, misericordioso e incomprensible. Pero como ningún otro autor bíblico, él proclama que el hombre sí puede conocer a Dios. Ezequiel nos hace sabios para alcanzar la salvación, enseñándonos de la realidad de la existencia de Dios y de su tremenda majestad y santidad.
Más de 200 veces en su libro él usa la frase Jehová es el Señor. 86 veces aparecen en el libro frases como sabréis que yo soy Jehová. Es como lo que dice el Nuevo Testamento en Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, por medio del estudio del libro de Ezequiel, podemos aprender que Dios de verdad es Dios. Para ser salvo se tiene primero que confrontar con esa realidad que Dios existe y que Él defiende su honor, su personalidad, su nombre, castigando a quien le ignora, al desobediente y al rebelde. Él no permite que su nombre sea blasfemado, profanado, burlado. Uno no puede terminar de leer el capítulo 1 y llegar al capítulo 10 y terminar diciendo tatita Dios. Nuestro problema no es el diablo. Nuestro problema ni siquiera es la muerte, sino nuestro problema es el Dios santo, sublime y majestuoso que existe. Por eso Ezequiel no hace sabios para salvación, porque no enseña realmente quién es Dios. Ezequiel fue llamado por Dios para que fuera una atalaya de los judíos en cautiverio, para que los alentara y les ayudara a comprender mejor el plan de Dios. En Ezequiel 3:17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La misión de Ezequiel fue la de explicar y justificar el hecho de que Dios causara o permitiera el cautiverio de Israel, que era debido a las abominaciones indecibles que se habían hecho culpables, abominaciones por las cuales otras naciones fueron borradas del mapa, pero para Israel sería solo un correctivo. Mediante el castigo habrían de aprender que Jehová es Dios, y lo aprendieron. El cautiverio babilónico curó a Israel de la idolatría. Hasta entonces persistían los judíos en ser idólatras, pero desde aquel entonces hasta el día de hoy nunca más han vuelto a la idolatría. Los judíos en ese tiempo anhelaban volver a Jerusalén, pero Ezequiel le hizo comprender a Dios y les ayudó a soportar los padecimientos. Ezequiel profetizó la destrucción de Jerusalén, y luego de la destrucción el pueblo judío regresaría después de 70 años de cautiverio. Así que Ezequiel preparó a la nueva generación, reconstruyendo el pensamiento de Israel en cuanto a la libertad y en cuanto a la responsabilidad del individuo y el significado del genuino arrepentimiento. Junto con Esdras, se considera como el padre del judaísmo post-exílico. Ezequiel recalcó que el hombre es un ser responsable por su pecado y que está llamado al arrepentimiento. Ezequiel fue el primero que instó la responsabilidad individual, eso que estaba ahí en Deuteronomio 24:16, que decía: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y Ezequiel, como profeta, presentó la solución de la problemática del hombre en la regeneración interior, la obra del Espíritu Santo y el sello del pacto renovado. En Ezequiel capítulo 11, verso 19 dice: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel profetizó en un tiempo al igual que nuestro día, porque Israel será dividida otra vez. Eso también habló el profeta Joel. En el libro de Joel, en el capítulo 3, en el verso 2 dice: reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. La parte final dice: repartieron mi tierra. Esto significa que sería antes de la segunda venida del Señor. Esto nos muestra que habrá tropas secundando los muros de Jerusalén otra vez. En los últimos tratados de paz están dividiendo la tierra de Israel. Y Joel, igual que Ezequiel, dice que la tierra fue dividida. Y esto es solo una muestra. Ezequiel es una muestra de lo que está pasando.
Israel volverá a estar en el mismo estado del tiempo de Ezequiel, rodeado de soldados ante la segunda venida del Señor, rodeado de tropas para destruir a Jerusalén. Por eso vale la pena estudiar este libro profético de Ezequiel. Vemos que Ezequiel era un sacerdote y tenía el sentir de santidad. Dios necesita hoy día más que nunca levantar hombres, mujeres, pastores y líderes como Ezequiel, mujeres como Ezequiel, que tengan el sentir de un verdadero sacerdote, es decir, el sentir de la santidad. Ezequiel era un pastor. Él tenía el sentir de compasión, él tenía el sentir de responsabilidad del pueblo. Él trataba de ministrar a su pueblo, él trató de ayudarlo, pero el corazón del pueblo estaba muy endurecido, y esto también sucede en nuestros días. No quieren escuchar el mensaje de Dios. Ezequiel también era un profeta, y él tenía el sentir de su mensaje que fue entregado. Ezequiel es un profeta de la gloria de Jehová. Ezequiel estaba ante la vid, y al igual que Jeremías, Ezequiel fue un sacerdote llamado a ser profeta. Jeremías le dijo al pueblo que se establecieran 70 años en Babilonia, pero los falsos profetas de aquel tiempo le dijeron al pueblo que Dios destruiría Babilonia y que libertaría a los cautivos. Y fue tarea de Ezequiel decirle al pueblo que Dios destruiría a Jerusalén y no a Babilonia, pero que habría un día de gloriosa restauración del pueblo y de la reconstrucción del templo. Entonces vemos que Ezequiel era un profeta, y parte todo ahí en el capítulo 1. Voy a leer en el verso 1, verso 3. Él dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Entonces, por ser el hijo de un sacerdote llamado Buzi, a él lo criaron en los alrededores del templo con miras a continuar el oficio de su padre. El libro de Ezequiel refleja el conflicto emocional entre el hombre que se preparó para ser sacerdote y aquel que Dios llamó para ser su profeta. El joven siempre quiso oficiar en el culto del templo de Jerusalén y tuvo que aprender a adorar a Dios sin templo y sin sacrificio en tierra extranjera, y enseñó a su pueblo a hacer lo mismo. Sin embargo, siempre mantuvo una vívida esperanza en la restauración completa del pueblo, de la ciudad y del templo. En el 1:3 sigo leyendo y dice: y en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Vemos que se estableció primero con los demás cautivos ahí en Tel Aviv, junto al río Quebar. Pero como cualquier otro desterrado, sus pensamientos siempre volvían a la ciudad natal y se interesaba profundamente en todo lo que pasaba allá. Cuando comenzamos a ver el contenido de su visión profética, una parte de esa visión habla del juicio de Dios, y ese juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. La frase clave en el libro de Ezequiel es la gloria de Jehová. En los capítulos 1 y 2 de Ezequiel, él vio manifestada la gloria de Jehová al principio de su ministerio. En los capítulos 10 y 11 de Ezequiel, él vio la gloria de Jehová saliendo del templo de Dios. Y en los capítulos 43 y 44 del libro de Ezequiel, vemos la gloria de Jehová retornando a la casa de Dios. Gloria a Dios. Y este contenido de la visión profética de Ezequiel nos muestra cómo es Dios. En Ezequiel 1:4 nos habla de un viento tempestuoso. Él dice algo muy refulgente como bronce bruñido. El bronce siempre ha simbolizado el juicio de Dios, y este juicio de Dios venía sobre Jerusalén. La venida de Babilonia desde el norte significaba la destrucción de Jerusalén. Dios es fuego consumidor, y Dios también hace a sus ministros llama de fuego. Y Ezequiel recibió esas mismas características en su vida y en su ministerio profético. Y es de esperar que toda persona que estudie, que escuche este mensaje y que conozca estas cosas de Dios, reciba ese fuego de Dios en su vida. Porque no podemos brindar un servicio ni siquiera de adoración a Dios, a un Dios de fuego. No lo podemos adorar con el humo,
No lo podemos servir con el humo, sino con el fuego, y el fuego lo da Dios mismo. En Ezequiel 1:5 nos comienza a hablar en esta visión profética de 4 seres vivientes que simbolizan la gloria y el poder de Dios. Y tenían 4 características. Las caras no hablan de carácter. En Ezequiel 1:6 nos habla de las alas. Las alas son igual a servicio. Y esto nos muestra lo que necesitamos. No, lo que necesitamos son pies derechos. Ezequiel 1:7 habla de pies derechos como de becerro. Esto significa el andar en el servicio, que tiene que ser en rectitud, que tiene que ser en honestidad, con nada de esquivar, con nada de deserción. Es difícil tener las 4 características si no empezamos con nuestros pies. Muchos piensan que Dios va a empezar a trabajar por la cabeza. No, Él va a comenzar a trabajar por los pies. Si vamos a aportar la gloria de Dios, tenemos que tener, escúchame bien, pies derechos. Hoy día necesitamos más que nunca pastores, profetas, líderes, evangelistas con pies derechos, con total transparencia en el corazón. Pies de becerro para transportar la gloria de Dios. Muchos quieren la gloria de Dios sobre su vida, pero no están capacitados para aportarla. Por eso Dios hoy día nos está enseñando lo que tú necesitas. Quizás el anhelo ha venido de Dios, quizás el anhelo es verdadero, pero necesitas pies derechos, como de becerro. Tal como dice el Salmo 18, verso 33. ¿Qué es lo que dice el Salmo 18, verso 33? Dice: ¿Quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? El Salmo 18 en el verso 36 dice: ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Si usted quiere tener éxito en su ministerio, usted necesita pies como de sierva para estar firme en las alturas, porque Dios, si derrama su gloria sobre tu vida, eso te va a exaltar. Por eso hay que tener pies de sierva, ese pie que no resbala. Las siervas pueden subir las rocas en las montañas y aunque éstas estén escarchadas, ellas no se resbalan. Esta visión profética también nos enseña que tenemos que disponer nuestras manos. En Ezequiel 1:8 vemos que debajo de sus alas tenían manos de hombres. También nos enseña esta visión profética a servir en unidad, según Ezequiel 1:9, porque dice que con las alas se juntaban. Alas dijimos que significaban servicio, alabanza. Entonces la pregunta es: ¿cómo estaban las alas? Las alas estaban unidas. El Señor quiere unir las alas de toda su iglesia para alabar su santo nombre, con ninguna división, ministrando el uno al otro. Por eso las alas estaban extendidas y estaban juntas. Luego esta visión profética nos habla de nuevas características. En el capítulo 1, en el verso 10, habla de 4 caras que son características. Las caras son características, y esto nos muestra lo que el Señor quiere poner y formar en cada ministro, en cada siervo de Dios. Todos los ministros, todos los siervos de Dios, las siervas de Dios necesitan estas 4 caras. Esta es la primera, la que es cara de hombre, y esa habla de posición. Y esto sugiere inteligencia, compasión humana, comprensión hacia nuestro prójimo, habilidad de reír, de llorar con nuestro hermano. Jesús tuvo compasión por nosotros. La segunda cara es cara de león. Eso habla de la postura, significa el dominio, significa la fuerza. Tenemos, por ejemplo, al león, el rey de la selva, sin miedo. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Entonces hay que tener estas características de león. En Apocalipsis dice: el que venciere, ese es el espíritu de león, porque hay que atreverse a hacer cosas grandes para Dios. Está la cara de buey, que muestra su propósito siempre delante. Nos habla de la fidelidad, nos habla del servicio. También significa la paciencia y la mansedumbre. Un espíritu de siervo, de entrega, que no se rinde, pero fielmente trabajando, siempre adelante, trabajando con ganas y ganas. Usted nunca va a ver que un buey le van a ir a preguntar: hoy día tienes ganas de trabajar, hoy día está lloviendo, hace mucha calor, ¿tienes ganas de ir a trabajar o no? Nunca se hace eso con ningún buey. Entonces esa característica del buey que no se rinde ante el cansancio, ante el desánimo, que va adelante paso tras paso.
Y la cuarta característica es la cara de águila, que nos habla de perspectiva, siempre mirando hacia arriba. Cuando tú te preguntas, ¿dónde vive el águila? ¿Vive acaso con las gallinas? No, el águila vive en los aires, en las alturas de los cielos. Cuando ve que la tormenta viene, ¿dónde va el águila? Él va al centro de la tormenta. En cambio, los pollitos, las gallinas, cuando viene la tormenta, ¿qué hacen? Se van a esconder al gallinero. Pero las águilas van volando. Y dentro de la tormenta, y la tormenta los lleva a una altura mayor, arriba. Allí vive el águila. Ese es el carácter de búsqueda del Señor, de vivir en los lugares celestiales, con los pies en la tierra, pero con el espíritu en los lugares celestiales. Entonces la cara de hombre nos muestra la posición, la cara de león nos muestra la postura, la cara de buey nos muestra el propósito siempre adelante, la cara de águila nos muestra la perspectiva, siempre mirando hacia arriba, mirando de arriba hacia abajo. Y algunos ven estas caras que son características, los ven esta característica en los 4 evangelios, los ven en Mateo, el león, el rey, Jesús. En Marcos, el buey, Jesús, el siervo. En Lucas, el hombre, el hijo del hombre. En Juan, el águila, Jesús, el hijo del Dios del cielo. Esta visión profética también nos enseña a alabar y adorar y nos enseña de la santidad. Ezequiel 1, verso 11, cuando vemos cómo estaban las alas estaban extendidas. Esto nos habla de posición de alabanza y una posición de adoración. Y con las otras 2 alas cubrían su cuerpo. Eso nos habla de santidad y pureza. En Ezequiel 1:12 vemos la dirección de Dios, del Espíritu Santo en su vida. Y en el 1:13 vemos el fuego de Dios, porque vemos carbones encendidos. Dios es fuego consumidor. ¿Y cómo es el carbón encendido? Es a rojo vivo. Y cuando vemos cómo se movían, como relámpago, eso nos muestra cómo debe ser nuestra vida en el Espíritu. Y en el 1:15 vemos la energía, vemos las ruedas hablan de energía, los seres vivientes hablan de carácter. Y vemos el equilibrio ahí en Ezequiel 1:17, porque en cada rodaje había 4 características y las características nos hablan de equilibrio. Las semejanzas de hombre, de león, de buey y de águila. Debe estar en cada mover, en cada rodaja. Necesitamos más equilibrio. Hay algunos que son puro hombres, o hermanito, hermanita, pastorcito, pastorcita, el cultito, la palabrita. Entonces tengo mucha compasión por ti, pero esa tiene que estar balanceada con la del león. Ese carácter fuerte que dice ya basta de pecado. Y algunos solamente tienen carácter de león, pura dureza, nada de compasión, nada de amor. Por eso tiene que tener estas 4 características. Y otros son como buey, siempre agachadito. Pero necesitamos también la cara de águila, con la cabeza arriba, en los lugares celestiales. Ese es el equilibrio de un siervo, ese es el equilibrio de un ministro, ese es el equilibrio de un profeta. Y vemos en el 1:18 que necesitamos más de la palabra. En el 1:18 vemos los ojos, 7 espíritus de Dios, los ojos de Dios. Y vemos los aros, la palabra de Dios. El soporte de cualquier rueda son los aros. El soporte para cualquier cosa de Dios es la palabra de Dios. El Salmo 119, en el verso 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que es lo que dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En Ezequiel 1:19 vemos que cuando los seres vivientes andaban, eran acompañados por las ruedas. Los seres vivientes tenían caras y alas. El siervo de Dios debe tener un equilibrio entre carácter y servicio, palabra y espíritu. Así es Dios, y así quiere formar a sus ministros, a sus siervos, a sus profetas, a sus líderes. Y vemos también que en esta visión aprendemos que necesitamos una visión renovada de Dios, porque el ministerio tendría otra imagen si cada ministro de Dios recibiera una nueva visión de Dios. La imagen actual que tiene el ministro es porque no conoce realmente a Dios, porque no ha visto a Dios en toda su majestad, en toda su gloria. En Ezequiel 1:21 dice que siempre caminaban juntos los seres y la rueda. Y vemos en Ezequiel 1:22
la transparencia en el cristal, porque dice que sobre sus cabezas parecía un cristal, y eso habla de transparencia. El cristal es transparente, porque si nos vamos a acercar al trono de gloria, ese trono de gloria es pura transparencia. En Ezequiel 1:24 vemos que cuando se levantaban sus alas había mucho ruido como de un ejército. Si el pueblo de Dios se uniera y caminara en pura transparencia, ¿cómo sería? Debemos unirnos en el Espíritu, en pura santidad, en pura transparencia. Y en el 1:26 nos habla de un trono como piedra de zafiro. El zafiro es azul. Necesitamos estar sujetos a la palabra de Dios. El color azul habla de la palabra de Dios. Todo tiene que estar basado, sujeto, confirmado, respaldado en la palabra de Dios. Hoy día a veces hay muchos profetas y muchas profecías que cuando uno lo escucha no hay respaldo ni de sus palabras ni de sus profecías en la palabra de Dios. Ahora recuerda, estamos mirando al trono de Dios y los seres celestiales se sujetan a la palabra de Dios, cuanto más nosotros. ¿Cómo necesitamos ser cambiados conforme a la palabra de Dios? ¿Y cómo debemos ver a Dios? En forma especial. En el 1:27 de Ezequiel vemos que había fuego puro al rojo vivo. Y a veces hablamos de Dios como si fuera cualquier cosa común. En el 1:28 aprendemos de lo misericordioso que es Él, porque vemos un arco iris en la tormenta. La misericordia y el pacto de Dios no le va a fallar a su pueblo, no le ha fallado a su pueblo. En Génesis 9:13 dice: mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris designa una señal de misericordia. En Apocalipsis capítulo 4 verso 3 dice: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Noé en tiempo antiguo, él vio el arco iris después de la tormenta. Juan en el Apocalipsis, él vio el arco iris antes de la tormenta. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, vio el arco iris en medio de la tormenta. Entonces, a través de esta visión vemos que Dios está obrando en este mundo, juzgando el pecado de su pueblo, pero aún guardando el pacto de misericordia. En Ezequiel 1:28, en la parte B, dice: y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Y el resultado de la visión fue un colapso total en la vida del profeta Ezequiel. Cuando él dice que se postró, en hebreo significa me caí sobre mi rostro. Cuando este hombre contempló la gloria de Dios, la majestad de Dios, su cuerpo físico no pudo contar. Cayó sobre su rostro, cayó como muerto, y Dios tuvo que levantarlo. Necesitamos caer en la presencia de Dios y levantarnos diferentes para nunca más ser igual. Y en el capítulo 2 dice en el verso 1: y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, dice el verso 2, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y ahí comienza su llamado. Ahí está su comienzo. En Ezequiel 1:1 dice: aconteció en el año 30. Ezequiel comenzó su ministerio a los 30 años. En el 593 a.C., cuando ya tenía 30 años, según Ezequiel 1:1, la edad cuando por lo general se iniciaba el ministerio sacerdotal, Ezequiel tuvo visiones por las que recibió su llamado profético. Los levitas, por ejemplo, no podían comenzar su ministerio público sino hasta los 30 años de edad. Eso dice Números capítulo 4, verso 3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión, era de edad de 30 años cuando Dios le entrega su mensaje. Esto significa que recibió el mensaje de parte de Dios cuando estaba maduro, escúchame bien, en lo físico y en lo espiritual. El número 30 habla de madurez para el servicio, de madurez para el ministerio. Esto no quiere decir que no podamos hacer nada antes de los 30 años, sino que significa que Dios entrega su mensaje a los hombres y mujeres maduros. José comenzó a gobernar en Egipto a los 30 años. David comenzó a reinar a los 30 años. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Y es de esperar que Dios en este tiempo encuentre hombres y mujeres a quien entregar su mensaje. Hay gente madura en lo físico y en lo espiritual.
Ezequiel era miembro de una familia sacerdotal y desarrolló su ministerio durante los años trágicos finales del reino de Judá o reino del sur. Y parecía que la larga historia de Israel, con el propósito redentor de Dios desde Abraham, iba a terminar con la destrucción de Jerusalén por los babilónicos. Y en tal crisis el Señor mandó a 2 profetas, Jeremías, quien viviría la agonía final de la nación en Jerusalén misma, y Ezequiel, quien estuvo en el exilio babilónico. Y los 2 anunciaron el juicio de Dios sobre el pueblo que había rechazado el pacto hecho allá en el Sinaí. Y la única esperanza que quedaba era el arrepentimiento y la obediencia a Dios. El río Quebar se identifica generalmente con un canal de irrigación al sur de Babilonia. Y dice aquí, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y esto es característico en el libro de Ezequiel, que da un lugar prominente a visiones de tipo apocalíptica. A Ezequiel se le reconoce como el predicador del nuevo nacimiento, del corazón limpio, el profeta que anuncia el arribo de la era del Espíritu, en la cual debe sobresalir la rectitud con una característica como de los que cumplen la ley de Dios. Ezequiel recalcó que el hombre es un ser responsable por su pecado y que está llamado al arrepentimiento. Y como les dije, él fue el primero que quitó la responsabilidad individual y presentó la solución a la problemática del hombre en la regeneración interior, en la obra del Espíritu Santo, en el sello del pacto renovado. Entonces vemos que Dios prometió restaurar a Israel no solo material, sino espiritualmente. Y para lograrlo, les daría un nuevo corazón para seguirlo y pondría su Espíritu Santo en ellos para transformarlo y darle poder para hacer su voluntad. Y se vuelve a prometer un nuevo pacto que se cumplirá finalmente en Cristo. Y por impura que sea tu vida en este momento, Dios te ofrece un nuevo comienzo. Puede hacer que tus pecados sean borrados. Puedes recibir un nuevo corazón para Dios y tener su Espíritu si tú aceptas su promesa. Y vemos la visión de la gloria de Dios. El llamado, por ejemplo, de Isaías estuvo relacionado con una visión de santidad, ahí en Isaías capítulo 6. La de Ezequiel es una visión de la gloria de Dios, quien también se mantenía vigilante sobre su pueblo en el exilio. Y Ezequiel contempló la soberanía de Dios por medio de esta visión inaugural y comprendió que Dios es soberano sobre todo el universo y sobre toda la historia. Él contempló la omnipotencia de Dios. Él contempló el poder y la habilidad de Dios de moverse donde Él quiere. Él contempló la omnisciencia de Dios, porque Dios conoce todo lo que ocurre. La omnipresencia de Dios, Dios está en todas partes. Por límites del idioma humano, le costó al profeta Ezequiel relatar lo que vio, por lo tanto usa frecuentemente expresiones como parecía, algo como si fuera, semejante a, como el aspecto de él. Ezequiel nunca tuvo la intención de que sus lectores interpretaran todo lo que él vio con un lenguaje literal. Él no vio el rostro del Señor, ni trató de dar un modelo de una carroza celestial, sino que usó la visión para dar un mensaje divino al pueblo desanimado. Dios existe y que es soberano sobre todo. Y como tal, la visión llegó a ser central para la fe del remanente y para Israel del futuro. Y con la deslumbrante manifestación de Jehová, Ezequiel cae postrado en adoración. Por eso él dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces a veces hablamos de Dios como algo tan común, como algo tan corriente, y eso demuestra que no le conocemos totalmente. Este hombre maduro en lo físico y en lo espiritual, cuando este hombre vio la gloria de Dios, no aguantó su físico, cayó como muerto y Dios tuvo que levantarlo. Juan en Apocalipsis, que fue
fue el hombre que se reclinaba sobre el rostro de Jesús, que caminó con Jesús, que fue el hombre más cerca al corazón de Jesús. Pero cuando ve la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, ¡pum!, se va al suelo. Su cuerpo no aguanta más la gloria de Dios. Cuando Dios se manifiesta, lo hace para cambiarnos. Es esa caída que reconoce ese ¡ay de mí! Veo tu grandeza y me voy al suelo. Por eso necesitamos en este tiempo final una manifestación, una revelación de cómo Dios es, para que al caernos y levantarnos seamos diferentes, porque debe haber transformación y cambio. Y como les decía en el capítulo 2 y en el capítulo 3 está todo su llamado, toda su comisión profética. Y vemos que se le había llamado Hijo de Hombre. En el 2.1, cuando Dios le comienza a hablar, después que él contempla la gloria de Dios, después que cae y Dios lo levanta, él dice, me dijo, Hijo de Hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y este título recalca su condición como una mera criatura, en contraste con la majestad del Creador. Y el Espíritu Santo lo capacitó para tal labor. Hijo de Hombre, así se llama Ezequiel 90 veces en este libro. Y este es un título que se aplicó al Mesías, a nuestro Señor. Fue el título que Jesús usó más a menudo para sí mismo. Y cuando Ezequiel cayó por el poder del Espíritu Santo, él no pudo levantarse por su propia fuerza, sino que Dios tuvo que levantarlo. Y esto nos muestra la preparación necesaria para un profeta o un ministro de Dios. Algunas cosas que debemos de tener en nuestra propia vida. Tenemos que ser débiles en nuestra propia fuerza antes que lleguemos a ser fuertes, fortaleza en el Señor. El primer deber de Ezequiel era ser débil sobre su rostro. Debía postrarse ante Dios antes de poder pararse ante Dios. Hay que ser vaciado para luego ser llenado, para luego ser capacitado por Dios. Debe haber adoración antes del servicio. Ezequiel adoraba al Señor antes de servir. A veces pensamos en puro servicio, pero la adoración va antes del servicio. La humillación de sí mismo antecede la exaltación. Primero la humillación para abajo, después la exaltación levantada por Dios. Y Dios le da dignidad a su siervo al mandarse ponerse en pie para entablar un diálogo con él. ¡Oh, aleluya! ¡Qué tremendo! Y Dios le informa de diferentes cosas. Son 3 expresiones encalonadas. Hijo de hombre, ponerse en pie y hablaré contigo. Recuerda, Dios está levantando un profeta. Y yo no sé cuántos quieren ser un profeta. Necesitamos profetas en este tiempo, pero necesitamos profetas verdaderos de Dios, no de nombre solamente. La gloria de Dios hace que Ezequiel se postre delante de él. Es la posición de humildad que reconoce el señorío de la divinidad. Pero la disposición de Dios es dar a conocer claramente sus planes. El Espíritu de Jehová penetra en la vida de Ezequiel. En el capítulo 2 de Ezequiel, verso 2, dice, luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Esta expresión significa lo mismo que aquella que es usada en el 1.3, vino sobre mí la mano de Jehová. Es la conciencia de esta profunda experiencia lo que levanta y le inspira. Estos elementos hacen que él llegue a ser portavoz de la palabra divina. Así que hay esperanza para los rebeldes de Israel. Al mismo tiempo encontramos unas tremendas lecciones, porque Dios le habla y el hombre tiene la capacidad para responder. La visión de la gloria divina produce en el hombre una conciencia de pecado, de reverencia y la necesidad de arrepentirse, elementos que son indispensables para llegar a tener comunión con Dios. Y el menospreciarse es un pecado tanto como el magnificarse. En la experiencia de Ezequiel, el hecho de ver la gloria de Dios le hace postrarse delante de él. Cuando un hombre tiene este gesto de humildad, Dios le eleva a una posición de dignidad. Eso dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:6, humillaos pues, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y de ahí viene toda la descripción de la tarea. A Ezequiel se le advirtió que estaba siendo enviado a un pueblo rebelde. En el capítulo 2, verso 3 de Ezequiel dice, y me dijo, hijo de hombre,
yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y él tenía que hacerlo, lo escucharan o no lo escucharan. Y le dice Dios en el Ezequiel capítulo 2, verso 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué nos revela esto? Que no era una tarea placentera ser un verdadero profeta en Israel en ese tiempo ni en este tiempo. Pero ya que el pueblo escuchara o rechazara el mensaje, el profeta debía darlo fielmente. Entonces, si somos enviados por Dios, vamos a ser enviados a corazones duros. Dios nos advierte antes. Ezequiel no sería reconocido como profeta y más tarde se daría cuenta. Esto porque el verdadero profeta no siempre lleva el mensaje que la gente quiere. La gente quiere un mensaje, pero no quiere el mensaje de Dios. Y si usted es un profeta, va a tener que levantarse al contrario del pueblo de Dios. Y ese es un problema en el ministerio, porque la gente presiona al ministro de Dios a su nivel. Pero el ministro verdadero de Dios es el que desea subir el nivel de la gente, al nivel de la santidad de Dios. En el capítulo 2, en el verso 3, dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. En la primera instancia debía dirigirse a los exiliados en Babilonia, quienes, a pesar de su actitud rebelde, formarían el remanente que traería esperanza de la supervivencia nacional. En el capítulo 2, verso 11, Ezequiel le dice: ve y entre los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y este es un reflejo de la disposición de Dios para perdonar y restaurar. Dios siempre está buscando al hombre para acercarlo a Él. La misericordia de Dios se renueva cada mañana, cada día. Estoy en Ezequiel capítulo 2, versos 4 y 5. Yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios envió a sus profetas, Dios envió a sus siervos a enfrentar a una gente rebelde, de rostro endurecido, de corazón empedernido. Y aunque los oyentes no fueran receptivos al mensaje de Ezequiel, debía quedar de manifiesto que recibieron el mensaje. Si ellos no escuchaban o no obedecen, ya no es culpa del mensajero, no es culpa del profeta, llega a ser responsabilidad del oyente. Debe anunciar la verdad divina en la casa de Israel, ya sea que lo escuchen o no lo escuchen. Amós capítulo 3, verso 7 dice: sabrán que ha habido un profeta entre ellos. En aquel entonces, como hoy día, las palabras cayeron en oídos sordos. En Ezequiel capítulo 2, versos 6 y 7 dice: y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo a sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo a sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces aquí vemos como Dios ve a su pueblo, los ve como escorpiones, y tendría una misión dura entre zarzas, espinos y temibles escorpiones del desierto. Sin embargo, no debe de tener temor del pueblo, de persecución o indiferencia, ni mucho menos sus palabras, de un fracaso aparente. Y se enfatiza la fuente de poder y la autoridad del profeta, Dios mismo, porque le dice: tú hablarás mis palabras. El mensaje no era Ezequiel, el mensaje era de Dios. Es la tentación del ministro de endulzar la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel: tú hablarás mis palabras. Y eso tiene que escucharlo todo profeta y entenderlo bien. El profeta no va a hablar sus propias palabras, sus propios mensajes. El profeta verdadero de Dios va a hablar la palabra de Dios, lo que Dios dijo que tenía que hablar, y nada más, ni nada menos. Entonces la gente no quiere escuchar el mensaje como salga, sino que lo quiere azucarado, lo quiere dulce. El profeta no lleva azúcar, sino que lleva sal. Era el momento en la historia cuando Dios iba a usar su vida para llevar adelante su plan de salvación. Esta es la verdadera fase de su proclamación. Su mensaje es de Dios. Por eso el profeta fue alimentado para la tarea. En Ezequiel capítulo 2, verso 8, váyame siguiendo, por favor. Dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo.
No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Si se ha de escuchar y obedecer a Dios antes de comunicar el mensaje, el profeta tiene que discernir ampliamente el contenido de ese mensaje. Es trágica la influencia de profetas que enseñan cosas a sus seguidores que ni ellos mismos entienden. Por favor, escúchame bien lo que estoy hablando. Ezequiel capítulo 2, versos 9 y 10. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella vi un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Entonces se han de comer, eso significa conocer o entender completamente. El rollo de pergamino, la palabra de Dios, escrito por derecho y por el revés, con lamentaciones, gemidos y ayes. En el 3:11 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y este es el problema de todo ministro, tener que comer lo que él da a otro. Él tenía que participar de su mensaje. Si quiere ministrar la palabra, hay que participar, hay que vivir nuestro mensaje antes de predicarlo. La palabra de Dios siempre es adecuada para todas las necesidades de todas las épocas. Come y habla. El mensajero no lleva su propio mensaje, sino el del Señor. Y después de llenarse de las verdades reveladas, es decir, de comer, ha de convertirla en sus propias palabras y hablar o profetizar. Primero, tiene que discernir, comer todo lo que va a compartir. No puede proclamar un mensaje tan importante y de tanta trascendencia si él mismo no lo entiende a cabalidad. Puede ser que al estar presentando este mensaje se verá expuesto a algunas preguntas acerca del mismo y debe tener la capacidad de responder correctamente. Y luego el profeta se le ordenó tomar un rollo que se le daba, ahí en el 2:9, y parece que era un rollo de papiro escrito por ambos lados, según nos muestra el capítulo 2, verso 10. Y siguiendo las instrucciones de comer el rollo, el profeta lo encontró dulce a su paladar. ¿Qué significa eso? Esto significa que el ministro debe alimentar su propia alma con la palabra de Dios antes de poder predicarla. Por eso en Ezequiel capítulo 3, verso 2 dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 10, en el verso 9 al 11, dice Juan el apóstol, y fui al ángel diciéndome que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La palabra de Dios, la revelación es dulce. ¿Quién no quiere revelación? Si preguntamos, levanten la mano, muchos la levantarían. Es dulce en la boca. Llegamos a cantar y quiero más y más y más de ti. Pero cuando el Señor habla, cuando tiene que empezar a vivir la palabra, cuando tiene que empezar a ponerla en práctica, ¿qué pasa? Empieza a amargar el vientre, porque cambia la vida, cambia tu vida, cambia mi vida. Si yo predico arrepentimiento, yo primero tengo que arrepentirme. Si yo predico en santidad, yo debo de andar primero en santidad. Pero predicamos una cosa y no la vivimos. Nos hemos convertido en hipócritas, en fariseos. Predicamos la letra desde el púlpito, porque la palabra nos ha hecho carne en nuestra vida. Debemos de comer el rollo, dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce. Y aún aquellos juicios que a simple vista tienen un sabor amargo, en realidad son como la miel, porque en última instancia buscan que el hombre haga la paz con Dios y obtenga las bendiciones que resultan de esa relación. Y ahí vemos su comisión en el capítulo 3, desde el verso 4 al 6. Dice,
Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No hay muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, sino a ellos te enviará, ellos te oirán. Dios le dice a Ezequiel que hable con sus palabras. A veces nosotros predicamos con nuestras palabras y no con las palabras de Dios. La pregunta es: ¿cómo podemos hablar la palabra de Dios si no estamos en su secreto? Hay que estar en su secreto para oír la voz de Dios. La comisión del profeta era dar el mensaje de Dios a la casa de Israel. Y una vez más se le advierte al profeta que la gente no le escuchará, puesto que ha rehusado escuchar a Dios. Voy a leer en el capítulo 3, en el verso 7, y también en el verso 17. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Verso 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra en mi boca y los amonestarás de mi parte. Una vez que ha transcurrido el periodo de 7 días de silencio, según el verso 6, Dios llama a su siervo para que se convierta en centinela en relación con la casa de Israel, una posición de vigilancia, y deberá observar con cuidado la actitud del pueblo, y con la relativa facilidad descubrirá que éste es rebelde y que está en grave peligro. Ezequiel capítulo 3, verso 12. Y me levantó el espíritu, y oí detrás una voz de un gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fue en amargura y en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Aleluya. El espíritu levanta a Ezequiel, y él oye detrás el sonido de los seres vivientes. Dios le dice a Ezequiel: este mismo ejército te va a acompañar, yo te voy a respaldar. Aunque hay gente de duro corazón, recuerde que el ejército de Dios está detrás de ti. Yo no sé cuántos de los que están escuchando esto quieren todo el respaldo de Dios. Por eso necesitamos tener un encuentro glorioso con Dios para resentir ese respaldo. Entonces yo camino, pero detrás de mí están los seres vivientes de Dios, el poder de Dios. Todo el poder de Dios está detrás de nosotros. El problema es que hay muchos requisitos y no queremos cumplir esos requisitos. Pero yo te digo hoy día en el nombre del Señor que si cumplimos con los requisitos, toda esta confianza, todo este gran ejército te acompañará todos los días de tu vida. Vemos que Ezequiel tenía la mano de Dios. Y hay de aquel que lo hubiera querido tocar al hombre de Dios, al profeta de Dios que Dios estaba levantando. En Ezequiel 3:15 dice: y vine los cautivos entre la vid, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí, escúchame bien, 7 días atónitos entre ellos. Allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ezequiel se sienta donde ellos se sientan, al mismo nivel del pueblo. Oh, bendito Señor. Si usted hubiera recibido la visión de Ezequiel con toda esa majestad, con toda esa revelación, ¿cómo llegaría al pueblo? ¿Cómo llegaría a una congregación? ¿Cómo llegaría a una iglesia? Llegaría alzado, llegaría agrandado. Pero Ezequiel llegó y se sentó al mismo nivel de ellos durante 7 días, el tiempo perfecto de Dios, para mostrarle y decirle: yo soy igual que ustedes, a pesar que Dios me ha dado una gran revelación. Oh, aleluya. Ese es el corazón de un profeta de Dios, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. A
veces hay muchos potros nuevos en las congregaciones. ¿Cómo son los potros nuevos? A los potros nuevos hay que tenerlos amarrados, porque tienen mucha vida, mucha energía y quieren correr. Y dicen, veo la India, veo la China, veo el mundo, veo España, veo... Y hay que decirle, cálmese un poquito. Por eso Ezequiel se sentó hasta el momento perfecto de Dios. No hay que ser una estrella fugaz que se pierde en el tiempo por no esperar el tiempo de Dios. Ezequiel 3:16 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. El ministerio profético empieza sin palabras, en silencio. 7 días de silencio. Cuando el Señor nos da algo, ¿qué queremos hacer? Como unas metralletas. 7 días, ¿para qué? Para que Ezequiel convirtiera ese rollo en carne propia. Ahí rumiando la palabra, asimilando la palabra, hasta el momento apropiado. Eliú se sentó largo rato esperando a los 3 amigos de Job. Esperó que los otros terminaran, esperó su tiempo y entregó lo que Job necesitaba. ¿Cuántas veces no podemos hacer eso? Espere su tiempo en el Señor. Cuando Dios nos diga ya, entonces seremos lo que Él quiere. Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. El profeta se hace responsable de la palabra de Dios. Dios lo levanta como atalaya. En realidad Dios es el verdadero centinela. Su capacidad de ser omnipresente y omnisciente le da la oportunidad de saber qué es lo que está pasando con su pueblo y cuáles son las soluciones viables. Ezequiel 3:18: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El mensajero debe advertir al pueblo con claridad de la existencia de una amenaza inminente, pero el centinela no es responsable por la reacción última de la gente. Y si el Señor dice al impío, morirás irremisiblemente, y Ezequiel no lo advierte de esta realidad, entonces la sangre del impío será demandada de su mano. Y a veces es una aclaración para el profeta, pero es también una manera de mostrar el sentido de urgencia de confrontar a los hombres con la realidad de su pecado. En el capítulo 3, versos 19 y 20, dice: pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás liberado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Pero tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Del texto se presentan 4 aspectos. El centinela tiene la responsabilidad de advertir del peligro, y al ser advertido, la responsabilidad por advertirse recae sobre el malvado. El centinela es responsable de advertir a cualquier justo que se haya desviado del camino recto. Si se arrepiente el justo, el centinela y el justo vivirán. Ezequiel 3:21: pero si al justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. La actuación del centinela es sumamente importante. De ella depende la suerte del justo. Si el justo recibe la advertencia a tiempo, de ella depende la suerte del justo. Y si el justo recibe la advertencia a tiempo y desiste de su intención de pecar, entonces vivirá. Al mismo tiempo, el centinela recibe bendición, porque también él será librado. Y aquí nos enfocamos y nos enfrentamos con un cuadro de la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto a las consecuencias del pecado y la única solución. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria al Señor. En forma específica, Ezequiel fue comisionado para predicar a los cautivos en Babilonia. El Espíritu levantó al profeta
y lo transportó hasta donde estaban los cautivos en Tel Aviv, junto al canal de Quebar. Y él lo dice en el capítulo 3, en el verso 12 y en el verso 14. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde ese lugar. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y allí permaneció 7 días atónito entre ellos. ¿Qué nos revela todo esto? ¿Qué nos revela los versos 17 al 19? Si él no amonestaba a los malos, su sangre demandaré de tu mano. Pero si él daba la amonestación a los malos y los malos no escuchaban, tú habrás librado tu alma. Estas palabras son de calibre, y todo ministro debe meditar en ellas. Por eso la gloria de Jehová es un tema tan importante en este tema, en este libro difícil, complicado por las figuras, por todo lo que implica su interpretación. Por eso debe considerarse la gloria de Jehová como la palabra clave del libro. Vemos que comienza con varias visiones de la gloria de Jehová y termina con una vista telescópica de la gloria futura. Así que espero que tú recibas esta palabra profética sobre tu vida, y se geste sobre tu vida todo lo que Dios gestó sobre este profeta que Él levantó. Oh, Rabachisa, Nanda, Rabaía, Soalai. O la palabra profética, o el ánimo, la visión, el oído, el corazón, la boca, todos los sentidos que tú necesitas para ejecutar tu ministerio, no solamente profético, pastoral, evangelístico, de servicio. Todo venga de parte de Dios, y esta palabra cale profundamente en tu corazón, en tu vida, hasta los tuétanos y los huesos, y puedas soñar con esta palabra, como Dios levanta a un hombre, como Dios levanta a una mujer, como Dios levanta un ministro, como Dios levanta un profeta, para que vayas con todo el respaldo de Dios, de todo el ejército de Dios, a hacer la obra del Señor, a hablar la palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la iluminación de esta palabra revelada hace tanto tiempo. Recibe gloria, recibe alabanza por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.